31 datos fascinantes de la epopeya de Gilgamesh, mitología sumeria. La epopeya de Gilgamesh, un poema épico sumerio compuesto hace más de 4000 años, es la obra literaria más antigua que se conoce. Encontrada en el siglo XIX en unas tablillas rescatadas de las ruinas de la biblioteca de Nínive, fundada por Asurbanipal en el siglo VII a.C., desde que fue traducida por primera vez, fascinó a los eruditos, especialmente por contener la narración de un diluvio universal extraordinariamente parecido al que posteriormente apareció en el Génesis de la Biblia. Igualmente, los dos grandes poemas épicos de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero y escritos más de un milenio después de la epopeya de Gilgamesh, parecen haberse inspirado en el poema sumerio. ¿Quién fue este Gilgamesh que ha sido comparado con Odiseo de Ítaca? ¿Cuáles fueron las aventuras que vivió en busca de la inmortalidad que anhelaba, que tanto se parecen el diluvio de la epopeya y el diluvio bíblico? En este video encontrarás las respuestas a estas y muchas otras preguntas sobre la fascinante epopeya de Gilgamesh. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Qué es la epopeya de Gilgamesh? La epopeya de Gilgamesh, también llamada poema de Gilgamesh, es un relato en verso escrito en lengua acadia sobre las aventuras del rey Gilgamesh y constituye la obra literaria épica más antigua que se conoce. Gilgamesh es el rey de Uruk, cuyos súbditos lo denuncian ante los dioses por su lujuria y despotismo. Los dioses envían al salvaje Enkidu para enfrentarlo, pero este y Gilgamesh se hacen amigos e inician una serie de peligrosas peripecias. Sin embargo, Enkidu muere en plena juventud y, acongojado por la desaparición de su amigo, Gilgamesh inicia la búsqueda de la inmortalidad, sin conseguirla, regresando a Uruk, convencido de que este don es patrimonio exclusivo de los dioses. La crítica considera la epopeya como la primera obra que contrasta la mortalidad humana con la inmortalidad de los dioses. Número 2. ¿Cuándo y en dónde fue escrita la epopeya de Gilgamesh? La epopeya de Gilgamesh fue escrita en acadio, en la antigua Mesopotamia, con base en 5 poemas sumerios independientes, y ha sido fechada con anterioridad al año 2000 a.C. Los poemas que dieron origen a la epopeya se remontan a la dinastía de Ur, en la época del comienzo del renacimiento sumerio, hacia el año 2100 a.C. La versión más antigua que se conserva de un relato unificado de la epopeya está contenida en un conjunto de 12 tablillas de la antigua Babilonia, datadas en torno al año 1800 a.C. El rey asirio Asurbanipal, quien reinó entre los años 669 y 631 a.C., hizo transcribir la epopeya en su empeño por copiar todos los documentos del mundo conocido para su fastuosa biblioteca de Nínive, la primera de la historia en organizar sistemáticamente sus obras. A mediados del siglo XIX fueron encontradas las tablillas con la epopeya en las ruinas de la biblioteca de Nínive. Número 3. La versión estándar de la epopeya está contenida en 12 tablillas. La llamada versión estándar de la epopeya de Gilgamesh está contenida en 12 tablillas rescatadas en la biblioteca de Asurbanipal, escritas en babilonio estándar, un dialecto de la lengua acadia que solo se utilizaba con propósitos literarios. El poema épico emplea una métrica bastante similar a la hebraica, basada en el paralelismo semántico, aunque la estructura de los versos también incluye elementos cuantitativos. Los versos generalmente están divididos en 2 partes o hemistiquios, con la segunda reiterando de manera diferente la misma idea expresada en la primera. La versión estándar fue compilada por el estudioso mesopotámico Sinlike Unini con anterioridad al año 1000 a.C., basándose en una versión integral más antigua. Las añadiduras y complementaciones a los textos eran un procedimiento común en la época, y la epopeya de Gilgamesh no fue una excepción. Número 4. Gilgamesh tiene derecho de pernada. La primera tablilla presenta a Gilgamesh como un rey lascivo y opresor, que goza del derecho del señor o derecho de pernada,
es decir, acostarse con la novia primero que el novio en la noche de bodas. Dado que la tablilla se encuentra parcialmente dañada en esta descripción, se conjetura que el rey de Uruk se desembaraza de los novios mediante juegos interminables, pruebas de fuerza y trabajos obligados en obras de construcción. Los hombres suplican a los dioses el cese de la opresión, y estos envían a Enkidu, un ser primitivo que habita con los animales salvajes, para detener a Gilgamesh. Para sacar a Enkidu de su salvajismo, el dios del sol, Shamash, orquesta que sea seducido por Shamhat, una prostituta sagrada del templo, quien lo tiene a su cargo 6 días y 7 noches, haciendo el amor y domesticándolo. Número 5. Enkidu es derrotado en combate por Gilgamesh. Mientras Shamhat se acuesta con Enkidu y lo educa, Gilgamesh está teniendo unos sueños en los que se ve con un nuevo y entrañable amigo, y le pide a su madre que se los interprete. En la tablilla 2, Shamhat lleva a Enkidu a un campamento de pastores, donde se convierte en vigilante nocturno. Por ahí pasa un viajero que le cuenta los abusos que comete Gilgamesh, y Enkidu se indigna y decide intervenir. Viaja a Uruk para participar en una boda, y en el momento en el que el rey intenta acostarse con la novia, lo intercepta y pelean. Tras un feroz combate, Gilgamesh derrota a Enkidu, y este reconoce la superioridad del rey, haciéndose amigos. Gilgamesh invita a su nuevo amigo a correr su primera aventura, proponiéndole ir al bosque de los cedros, a matar al monstruoso semidios Humbaba, ganando así fama y prestigio. Número 6. Gilgamesh tiene unos sueños premonitorios. En la tablilla 3, los ancianos que habían tratado de disuadir a Gilgamesh de su proyecto le dan consejos para enfrentar a Humbaba. Antes de partir, Gilgamesh visita a su madre, la diosa Ninsun, quien suplica la protección del dios Shamash para la aventura de su hijo. Ninsun adopta como un hijo a Enkidu y el rey deja instrucciones sobre cómo gobernar el reino en su ausencia. En la cuarta tablilla, Gilgamesh y su amigo parten hacia el bosque de los cedros, acampando cada pocos días en una montaña, donde realizan rituales de ensueño. El rey tiene 5 pesadillas aterradoras en las que sueña con montañas que se derrumban, toros salvajes, tormentas eléctricas y un pájaro que escupe fuego. A pesar de los antecedentes con Humbaba, guardián del bosque, Enkidu interpreta positivamente los sueños de su amigo. Al aproximarse a la montaña de los cedros, empiezan a escuchar los bramidos del monstruo y tienen que darse ánimos el uno al otro. Número 7. Gilgamesh mata al monstruo Humbaba. En la tablilla 5, los 2 héroes entran al bosque de los cedros, siendo insultados y amenazados por su guardián. Humbaba acusa de traición al antiguo conviviente con animales salvajes y promete destripar a Gilgamesh para alimentar a los pájaros. Al rey le entra miedo, pero Enkidu lo alienta con sus palabras y comienza la batalla. El cielo se torna negro, las montañas tiemblan por el fragor del combate, y el dios Shamash envía 13 vientos para dominar a Humbaba, y el guardián del bosque es capturado. El monstruo ruega infructuosamente por su vida y se ofrece a convertir a Gilgamesh en rey del bosque y a ser su esclavo, cortando árboles para él. Enkidu le otorga a Gilgamesh el honor de matar al monstruo para asentar su reputación para siempre. Humbaba maldice a los 2 amigos y Gilgamesh lo mata, al igual que a sus 7 hijos. Número 8. Gilgamesh rechaza las insinuaciones sexuales de la diosa Ishtar. Después de matar a Humbaba, los 2 héroes se dedican a talar gran cantidad de cedros, incluyendo un gigantesco árbol que Enkidu planea convertir en una puerta para el templo del dios Enlil. Los amigos construyen una balsa y retornan a casa a través del Éufrates, llevando el tronco gigantesco y posiblemente la cabeza de Humbaba, ya que los daños en la tablilla no permiten asegurarlo. En la tablilla 6, Gilgamesh rechaza ser un amante más de la caprichosa diosa Ishtar, coleccionista de amantes, recordándole que ella había maltratado a Dumusid, un novio de su juventud. Enojada por el desaire, la diosa del amor le pide a su padre Anu, el rey de los dioses, que mande al toro del cielo para vengarla. Anu rechaza las pretensiones de su hija e Ishtar amenaza con resucitar a los muertos, que superarán en número a los vivos y los devorarán. Número 9. Los dioses deciden que uno de los 2 héroes debe morir. Anu advierte a su hija que si le da el toro del cielo, el reino de Uruk se enfrentará a 7 años de hambruna. Ishtar consigue provisiones para 7 años y obtiene el pavoroso animal. La diosa lleva al toro del cielo a Uruk
y la bestia causa calamidades generalizadas. El animal hace bajar las aguas del Éufrates, secando los pantanos, y abre unas inmensas fosas por las que 300 hombres se precipitan hacia la muerte. Sin contar con la ayuda de ningún dios, Gilgamesh y Enkidu enfrentan al toro del cielo, lo matan y ofrecen su corazón a Shamash, arrojándole uno de sus cuartos traseros a Ishtar. Los habitantes de Uruk celebran el acontecimiento, pero Enkidu tiene un mal sueño sobre su futuro. La tablilla 7 revela el siniestro sueño de Enkidu. Los dioses han resuelto que uno de los dos amigos debe morir por haber matado a Humbaba y al toro del cielo. Número 10. Enkidu sueña con que es enviado al inframundo. Pese a las protestas de Shamash, Enkidu es marcado para morir. El condenado maldice la gran puerta que ha diseñado para el templo de Enlil y a la prostituta sagrada Shamhat por haberlo seducido y sacado de su estado salvaje. Shamash le recuerda que Shamhat lo visitó, alimentó, complació y lo puso en el camino de Gilgamesh. Intentando tranquilizarlo por su muerte próxima, el dios del sol le dice a Enkidu que Gilgamesh le presentará grandes honores en su funeral y después deambulará por el mundo consumido por el dolor. Enkidu lamenta sus maldiciones y bendice a la mujer que fue su amante durante una semana. Sin embargo, en un segundo y horrendo sueño, Enkidu ve cómo es llevado al inframundo por un estremecedor ángel de la muerte. El inframundo es un lugar oscuro cuyos habitantes visten plumas de pájaro y comen arcilla, supervisados por seres espantosos. Número 11. Enkidu muere. El estado de Enkidu empeora hasta morir a los 12 días, lamentando no haber tenido una muerte heroica, combatiendo. En uno de los episodios más conocidos de la epopeya, Gilgamesh se aferra al cuerpo sin vida de su amigo, no dando crédito a su muerte, hasta que un gusano sale por la nariz del cadáver. La tablilla 8 narra cómo Gilgamesh pronuncia un lamento por Enkidu, invocando animales salvajes, campos, ríos, bosques y montañas, para que todo Uruk llore por el muerto. Recordando las andanzas y aventuras con su amigo, el rey se rasga con pena sus vestiduras y su cabello. Gilgamesh manda erigir una estatua funeraria para su amigo y le ofrenda tesoros para asegurar que sea recibido favorablemente en el reino de los muertos. Las ofrendas son presentadas a los dioses del inframundo durante un gran banquete. Por una pausa del relato que menciona un represamiento fluvial, se infiere que Enkidu fue enterrado en el lecho de un río, igual que en el poema sumerio correspondiente. Número 12. Gilgamesh empieza a vagar por la naturaleza. La tablilla 9 comienza con Gilgamesh vagando por la naturaleza, viviendo como un salvaje y llorando por Enkidu. Después del fallecimiento de su amigo, teme por su propia muerte y decide buscar a Utnapishtim, el lejano, para ver si puede enseñarle el secreto de la inmortalidad. Utnapishtim y su esposa son dos de los pocos supervivientes del diluvio y los únicos humanos a los que los dioses les otorgaron el privilegio de la vida eterna. Para llegar al lugar donde vive el sabio inmortal, Gilgamesh se dispone a cruzar por la noche un paso de montaña y se encuentra con una manada de leones. Decide acostarse a dormir, rogando protección a Sin, dios de la luna, y tras despertar de un sueño reparador, mata a las fieras y usa sus pieles como vestimenta. Continúa su peligroso y largo viaje y llega a los picos gemelos del monte Mashu, la montaña donde nace el sol en el fin de la tierra. Número 13. Gilgamesh llega al jardín de los dioses. En el monte Mashu, el héroe se topa con un túnel por el que ningún humano ha entrado jamás, defendido por dos monstruos con apariencia de escorpiones que parecen formar un matrimonio. El marido intenta convencer a Gilgamesh de que desista de pasar por el túnel, pero la mujer escorpión simpatiza con el recién llegado y permite que pase. Esta versión del paso por el túnel no queda claro en el relato original y fue consignada por el editor Benjamin Foster en la edición de la epopeya publicada en 2019 y en venta en Amazon, basada en una nueva y escrupulosa traducción, según la reseña en el sitio de comercio electrónico. Gilgamesh pasa por debajo de las montañas siguiendo el camino del sol, pero en completa oscuridad. Camina durante 12 horas dobles y termina su viaje, llegando al jardín de los dioses antes de que el sol lo alcance. El jardín de los dioses es un paraíso lleno de tesoros, donde los árboles cargan joyas. Número 14. Gilgamesh se encuentra con el inmortal Utnapishtim. En la tablilla 10, Gilgamesh conoce a la tabernera Siduri,
quien lo confunde con un ladrón o un asesino por su apariencia salvaje. Después de conocer el objetivo del viajero, la cervecera intenta disuadirlo para que desista de su búsqueda, pero Gilgamesh insiste. Sidure envía a Gilgamesh con el barquero Urs-Nabi, quien puede ayudarlo a cruzar el mar hacia la isla donde se encuentra la morada de Utnapishtim. Antes de plantearle su propósito a Urs-Nabi, Gilgamesh es dominado por una ira repentina y destruye unos amuletos de piedra pertenecientes al barquero. Cuando el héroe le cuenta su proyecto a Urs-Nabi, este le informa que acaba de destruir los amuletos que podían ayudarle a atravesar las aguas de la muerte, mortales al tacto. El barquero le ordena a Gilgamesh que tale 120 árboles para construir una chalana de troncos, y cuando llegan a la isla donde vive Utnapishtim, el héroe le cuenta al sabio inmortal su anhelo de alcanzar también la vida eterna. Utnapishtim lo reprende, señalándole la inutilidad de luchar contra el destino común de los humanos. Número 15. Utnapishtim cuenta a Gilgamesh cómo el gran diluvio destruyó la humanidad. En la tablilla 11, Gilgamesh observa detenidamente a Utnapishtim, apreciando que no parece diferente a él, y lo interroga sobre cómo obtuvo la inmortalidad. El lejano le explica que los dioses decidieron enviar un gran diluvio, y para salvarlo, el dios Enki le ordenó construir un barco, dándole las dimensiones precisas, y él lo selló con brea y betún. Utnapishtim subió a toda su familia al barco, junto con sus artesanos y todos los animales del campo, y entonces se desató una tormenta tan violenta que incluso los aterrorizados dioses se pusieron a buen resguardo en los cielos. La tormenta duró 6 días con sus noches, y todos los seres humanos se convirtieron en arcilla. El gran diluvio acaba con la humanidad. La diosa Ishtar lamenta la destrucción de los hombres, y los demás dioses lloran a su lado por la pérdida. Número 16. Utnapishtim y su esposa son recompensados con la inmortalidad. Utnapishtim también llora cuando ve la destrucción producida por el gran diluvio, y después su barco encalla en una montaña. El superviviente suelta una golondrina, una paloma y un cuervo, y al ver que éste no regresa, abre el barco y libera a todos sus demás habitantes. Utnapishtim ofrece un sacrificio a los dioses y estos, al oler la dulce fragancia, se reúnen a su alrededor. Ishtar promete que así como jamás olvida el collar que pende de su cuello, siempre recordará ese momento. Llega el dios Enlil, iracundo porque hay supervivientes, e Ishtar condena que haya instigado el diluvio. Enki igualmente reprende a Enlil por respaldar un castigo tan desproporcionado. Enlil entonces bendice a Utnapishtim y a su esposa y les otorga la inmortalidad. Este relato coincide en gran medida con otro contenido en la epopeya de Atrahasis, un poema épico acadio del siglo XVIII a.C. Número 17. El sueño vence a Gilgamesh. Para demostrar que la inmortalidad que le otorgó Enlil es un regalo único, Utnapishtim lanza a Gilgamesh un desafío, retándolo a permanecer despierto durante 6 días y 7 noches. Después el inmortal ordena a su mujer que hornee diariamente una hogaza de pan por cada día de sueño de Gilgamesh, para que éste no pueda negar su incapacidad de mantenerse despierto. Gilgamesh, que anda buscando derrotar a la muerte, ni siquiera puede derrotar al sueño. Utnapishtim ordena al barquero Urs-Nabi que lave a Gilgamesh y lo ayude a vestirse con ropas reales para partir hacia Uruk. Antes de salir, la esposa de Utnapishtim le pide a este que le ofrezca un regalo de despedida al rey y héroe acongojado. Utnapishtim le dice a Gilgamesh que en el fondo del mar vive una planta espinosa que lo hará nuevamente joven. Número 18. Gilgamesh pierde la posibilidad de regresar a la juventud y retorna a Uruk. Gilgamesh pone piedras en los pies para poder caminar sobre el lecho del mar y logra obtener la planta parecida a un espino, haciéndose el propósito de que cuando regrese a Uruk, probará su supuesta capacidad de rejuvenecimiento con un anciano. Sin embargo, mientras está tomando un baño, una serpiente roba la planta y Gilgamesh la ve alejarse mientras cambia de piel. El cambio de piel de la serpiente es un símbolo de rejuvenecimiento, por lo que la planta recomendada por Utnapishtim demuestra su efectividad. Desconsolado por la pérdida de la planta que podía hacerlo nuevamente joven, Gilgamesh llora amargamente. Habiendo perdido lo más parecido a la inmortalidad que podría haber conseguido, retorna a Uruk en compañía de Urs-Nabi. Cuando llega a su ciudad, observa que ha sido amurallada
y elogia la pertinencia de una protección tan duradera ante el barquero. Número 19. El texto de la tablilla 12 no es consistente con el de las anteriores. Las primeras 11 tablillas de la epopeya de Gilgamesh contienen el cuerpo fundamental del relato, y el contenido de la tablilla 12 es inconsistente con los de las anteriores. Esta última tablilla contiene básicamente una traducción al acadio del poema sumerio Gilgamesh y el inframundo, conocido también como Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, y con otros nombres. Entre las principales inconsistencias de la tablilla 12 está que Enkidu continúa vivo cuando su muerte es descrita en la tablilla 7. Debido a su falta de consistencia con las demás tablillas y al hecho de que es casi una copia exacta de un texto anterior, la número 12 ha sido calificada como un apéndice inorgánico de la epopeya. En su libro de 1996, Mito y Método, las mitólogas estadounidenses Laurie L. Patton y Wendy Doniger han sugerido, refiriéndose a la tablilla 12, que su propósito, aunque manejado de manera tosca, es explicar a Gilgamesh y al lector los diversos destinos de los muertos en el más allá. Número 20. Enkidu es rescatado del inframundo en la tablilla 12. En la tablilla 12, Gilgamesh se queja ante Enkidu de que varios de sus objetos personales han caído al inframundo. Aunque el texto no aclara cuáles son estas posesiones desaparecidas, algunas traducciones sugieren que se trata de una pelota y un tambor. Enkidu se ofrece a bajar al inframundo para traer los objetos de regreso, y encantado con esta buena disposición, Gilgamesh le dice a su amigo lo que no debe hacer en el reino de los muertos y las tinieblas si quiere regresar. Enkidu hace exactamente todo lo que le dijeron que no hiciera, y queda recluido en el inframundo. Gilgamesh implora a los dioses para que le devuelvan a su amigo, y Enlil y Suen no responden, aunque Enki y Shamash deciden ayudar. Shamash hace una grieta en la tierra y el fantasma de Enkidu sale a través de ella. El relato concluye con Gilgamesh interrogando a Enkidu sobre lo que ha visto en el inframundo. Número 21. En la historia sumeria, Enkidu es el sirviente de Gilgamesh. Existen 5 historias sumerias que dieron origen a la epopeya de Gilgamesh, que posiblemente circularon de manera independiente y no bajo la forma de un relato unificado. Estas 5 historias son El Señor de la Montaña del Viviente y Jo, Urra, héroe en batalla, los enviados de Aka, en aquellos días lejanos, y el gran toro salvaje está acostado. Algunos de los nombres de los personajes principales de estos poemas se diferencian ligeramente de los nombres acadios posteriores. Por ejemplo, Gilgamesh era en principio escrito como Bilgamesh. Igualmente en la versión sumeria, Enkidu es el sirviente y no el entrañable amigo de Gilgamesh. Número 22. En la versión sumeria, Gilgamesh y Enkidu no van solos al bosque de los cedros. En el poema sumerio, El Señor de la Montaña del Viviente y Jo, Urra, se refieren las aventuras en el bosque de los cedros, narradas en la versión estándar babilónica, en las tablillas 2, 3, 4 y 5. Igualmente, Gilgamesh y Enkidu no van solos en busca del monstruo Umbaba, sino que son acompañados por otros hombres. En una de las versiones sumerias, los dos amigos engañan al monstruo, que renuncia a sus auras, perdiendo su poder. El poema Héroe en batalla, referido al toro del cielo, narra que mientras el animal comete sus tropelías, Gilgamesh se da un festín y su padre, Lugalbanda, tiene que convencerlo para que enfrente a la bestia. Número 23. En la fuente sumeria, Gilgamesh fue enterrado debajo del Éufrates. En los enviados de Aka, Uruk es asediada por un ejército de Kish, comandado por el rey Aka, al que Gilgamesh derrota y perdona. El poema En aquellos días lejanos, también llamado Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, es la fuente de la tablilla 12 en la versión babilónica estándar, que cuenta el viaje de Enkidu al inframundo. El gran toro salvaje está acostado se refiere a la muerte, entierro y consagración de Gilgamesh como semidios, y señala que el héroe fue enterrado debajo del Éufrates, desviado transitoriamente de su cauce para acabar la sepultura. Número 24. El diluvio de Noé y el diluvio de Gilgamesh. El paralelismo entre el diluvio universal de la epopeya y su equivalente del Génesis de la Biblia ha despertado interés en Occidente desde que las tablillas fueron traducidas. Andrew R. George, traductor de la epopeya de Gilgamesh, afirma que el relato del diluvio bíblico coincide de tal forma con el contenido en la obra acadia, que casi no existen dudas de que este fue la fuente de la narración del Génesis.
Según George, es particularmente notable cómo la historia del diluvio de la Biblia sigue la descripción de la epopeya, punto por punto y en el mismo orden, incluso cuando el propio relato ofrece otras opciones. Así, el patriarca Noé habría tenido su antecesor en el sabio Utnapishtim. El erudito rabínico Robert Wexler señaló: la suposición más probable que podemos hacer es que tanto Gilgamesh como Génesis extrajeron su material de una tradición común sobre el diluvio que existió. Número 25. Gilgamesh tenía un gran conocimiento de la naturaleza. La versión estándar de la epopeya y la Acadia previa muestran diferencias desde el incipit o introducción. La primera frase de la versión más antigua es «sobrepasando a todos los demás reyes», mientras que en el estándar el texto inicial dice «el que veía lo profundo», refiriéndose a Gilgamesh. En este caso, la palabra profundo probablemente hace referencia a ciertos misterios, aunque el asiriólogo británico Andrew George cree que se refiere a algún conocimiento particular que Gilgamesh trajo de su reunión con el inmortal Utnapishtim. En general, los estudiosos de la epopeya creen que Gilgamesh tenía la preparación para vivir una buena vida como rey y adoraba a los dioses que tenían en sus manos la vida de los humanos. También tenía un buen conocimiento de la naturaleza, que demostró en sus muchas aventuras, acompañado o solo. Número 26. Gilgamesh fue conocido inicialmente en Occidente como Izdubar. A principios de la década de 1850, unas 15.000 tablillas cuneiformes y fragmentos de estas fueron descubiertas en la biblioteca de Asurbanipal por los británicos Austen Henry Layard y W. K. Loftus, y el otomano de Mosul, Hormuz Rassam, asistente del primero. Las tablillas, que incluían las de la epopeya de Gilgamesh, fueron trasladadas a Londres, al Museo Británico, y después la institución contrató a George Smith para estudiarlas. En 1872, Smith leyó los primeros fragmentos en la Sociedad de Arqueología Bíblica, y entre 1875 y 1876 publicó descripciones más completas, la última de las cuales llevaba el título de El relato caldeo del Génesis, por el diluvio universal descrito en la epopeya. Antes de que los logogramas cuneiformes con el nombre de Gilgamesh pudieran ser pronunciados con precisión, el personaje fue conocido como Izdubar. En 1891, Paul Hout recopiló el texto cuneiforme y en 1900, Peter Jensen proporcionó la primera edición completa de la epopeya. Número 27. Es posible que Gilgamesh haya sido un personaje histórico. En 1998, el asiriólogo estadounidense Theodore Waxman redescubrió en un depósito del Museo Británico una pieza que se cree que contiene las primeras líneas de la epopeya. El fragmento había sido descubierto en 1878 y estuvo más de un siglo sin ser examinado por expertos desde su recuperación. El texto dice: «El que vio todo, que fue el fundamento de la tierra, que sabía todo, fue sabio en todos los asuntos, Gilgamesh». El descubrimiento de artefactos fechados en torno al año 2600 a.C., asociados con Enme-Barakesi, registrado en la lista de reyes sumerios como el penúltimo rey de la primera dinastía de Kish, ha otorgado credibilidad a la teoría de que Gilgamesh fue un personaje histórico. Enme-Barakesi es mencionado en las leyendas sumerias como el padre de uno de los adversarios de Gilgamesh. Número 28. El poema de Gilgamesh fue considerado una epopeya griega. Tras ser descubierto en el siglo XIX, el poema de Gilgamesh fue clasificado como una epopeya griega, un género que ya era conocido en Europa. Cuando el asiriólogo sajón Alfred Jeremías publicó la primera traducción de la epopeya al alemán en 1891, insistió en relacionarla con el Génesis, titulándola Izdubar Nimrod. Aunque la equiparación con Nimrod, el bisnieto de Noé que, según la Biblia, reinó en Mesopotamia, fue abandonada después, se mantuvo la clasificación del poema como una epopeya griega. En 1966, el británico Martin Litchfield West, experto en la antigüedad clásica, reconoció la convergencia o proximidad cultural entre Grecia y el escenario de la epopeya, señalando: la literatura griega es una literatura de Oriente Próximo. Número 29. La epopeya de Gilgamesh influyó en Homero. Homero escribió los dos grandes poemas épicos que se le atribuyen, la Ilíada y la Odisea,
durante el siglo VIII a.C., es decir, por lo menos 1200 años después de la epopeya de Gilgamesh. Numerosos especialistas han llamado la atención sobre diversos temas y puntos específicos que indican que la epopeya de Gilgamesh tuvo una sustancial influencia en los poemas homéricos. Según señaló el orientalista estadounidense Chippi Abush, el poema de Gilgamesh combina el poder y la tragedia de la Ilíada con los vagabundeos y maravillas de la Odisea. En su obra La cara este del Helicón, Martin Litchfield West especula que el conocimiento de Gilgamesh en la antigua Grecia estaba inicialmente asentado en un poema perdido sobre Heracles. Número 30. Gilgamesh ha sido equiparado a Odiseo. Una diferencia entre la epopeya de Gilgamesh y los poemas épicos griegos es que los héroes griegos actuaron en el contexto de la guerra, mientras que el rey de Uruk lo hizo de forma aislada, excepto en su etapa con Enkidu. Aún así, se ha destacado un paralelismo entre el viaje de Gilgamesh hasta el fin del mundo en busca de la posibilidad de la inmortalidad, con el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca, después de la guerra de Troya, ambos llenos de aventuras. Igualmente, así como los griegos tenían una comunidad de dioses, algunos muy malvados, residiendo en el Olimpo, del mito del diluvio de la epopeya de Gilgamesh, también se deduce la existencia de un panteón de dioses, dispuestos a condenar a muerte a la humanidad. Número 31. Una tablilla relacionada con la epopeya fue llevada ilegalmente a Estados Unidos y devuelta a Irak en el año 2021. A principios del corriente siglo, la tablilla Gilgamesh Dream, o Sueño de Gilgamesh, llegó ilegalmente a Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, estaba incrustada de una suciedad que la hacía ilegible cuando fue comprada por un anticuario estadounidense en 2003. Luego fue vendida en 2007 por un anticuario anónimo, con una carta que afirmaba falsamente que la pieza había sido encontrada dentro de una caja con antiguos objetos de bronce adquiridos en una subasta en 1981. En 2014, la cadena de tienda de artesanías Hobby Lobby compró la tablilla para exhibirla en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. En 2019, funcionarios estadounidenses confiscaron la pieza, que fue devuelta a Irak en el año 2021. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de los 31 datos fascinantes de la epopeya de Gilgamesh, de la mitología sumeria. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.